Evangelio de San Mateo. Un evangelio de una gloria teológica profunda, magnífica, apasionada. Tiene en común con el evangelio de San Lucas el hecho de que tanto Mateo como Lucas, no sabemos quién fue el autor de Mateo. Hoy en día casi todos, por no decir todos los exegetas, están de acuerdo en que no fue Mateo, el apóstol a quien Jesús llamó de su mesa de cambio de recogedor de impuestos. Fue un discípulo posterior al cual se le dio el nombre de Mateo al evangelio precisamente por poner en contacto, hacer un enlace, un vínculo entre esos 4 evangelios y la comunidad apostólica, los tiempos apostólicos, de tal manera que ya hacia el año 90 o 100, vamos a decir 120 de la era cristiana, ya tenemos los 4 evangelios recogidos con esos nombres, ¿no? Sencillamente para atribuírselos a miembros de la comunidad apostólica. No necesariamente porque hayan sido los autores verdaderos. Recordemos lo que dijimos en un segmento anterior. Esto es importante, hermanos. Todo esto es palabra inspirada de Dios. El carácter de canonicidad, recuerdan el canon, la lista de libros inspirados, no depende. El hecho de que un libro sea inspirado por Dios no depende, no está sujeto a la identidad del autor. Puede haber dicho San Mateo, un autor anónimo de esa escuela posterior. Sigue siendo libro inspirado. Sigue siendo palabra de Dios inspirada. Bien, San Mateo nos habla en su relato de la infancia, nos da ciertas perspectivas, ¿no? Que los teólogos y los exegetas bíblicos han cavilado y ha reflexionado mucho desde los primeros años de la iglesia, del siglo II y III hasta ayer por la tarde. No tiene relatos que son propios solamente de él. El relato de primero las profecías del Antiguo Testamento que San Mateo cita y dice, para que se cumpliera lo que dijo el profeta en el nacimiento Jesús de una madre virgen, ¿no? O sea, citando Isaías 7:14, ¿no? Y la virgen, en realidad el texto hebreo de Isaías dice alma, que en hebreo significa mujer joven, por implicación una virgen, betula en hebreo. O sea, y la virgen concebirá, dará a un hijo, le pondrá por nombre Emmanuel. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. 5 veces en los capítulos 1 y 2. El relato de la infancia así nos pone a Jesús. Ahora, de ahí surge una imagen de Jesús. De ahí surge una imagen de Jesús muy propia de San Mateo. Jesús parece estar como acoplado a la imagen de Moisés en el Antiguo Testamento. Él es como un nuevo Moisés, pero radicalmente nuevo, promulgando una nueva ley más radical, más profética, más profunda, más peligrosa, más subversiva. En el sentido cristiano, evangélico de la palabra. En el sentido profético de la palabra. No hablo aquí en el sentido político. Era subversiva. Subvierte nuestras comodidades, nuestras complacencias, nuestras ideas acomodaticias de Jesús, nuestra reducir a Jesús a nuestra imagen y semejanza. Y así nos dice, por ejemplo, que Herodes, ¿verdad? Ya se alarma cuando vienen estos magos o reyes de Oriente. La palabra magos en griego, en singular, magoi en plural, se refiere a personajes que sí practicaban astrología, ciencias ocultas, pero también ciencias humanas. Eran astrólogos, eran los sabios de la época. El Evangelio de San Mateo nunca dice que fueran 3. Ese número 3 lo inventó una de las mentes más brillantes de la iglesia, Orígenes de Alejandría, hacia el año 220 de la era cristiana. Los nombres tradicionales de Gaspar, Melchor y Baltasar, lo mencionamos en otro segmento, ¿no? Se remonta a un documento escrito por un monje alemán del siglo VI, hacia el año 550. Además se nos dice que fueron unos magos de Oriente. ¿Existieron estos reyes magos? Fíjense, sí y no. Sí, en cuanto aquí se ve la profecía de Isaías 61, versículos 1 a 7, en la cual San Mateo, redactando este relato, un relato de estos personajes que no necesariamente tuvieron identidad histórica, pero que reflejan perfectamente este anuncio de Isaías, que dice así: álzate y brilla, que llega tu luz, la gloria del Señor amanece sobre ti. Mira la oscuridad cubre la tierra y espesa la nube a los pueblos. Mas sobre ti amanece el Señor y su gloria sobre ti aparece. Al verlo te pondrás radiante, tu corazón se ensanchará estremecido, pues vendrán a ti los tesoros del mar, te traerán la riqueza de los pueblos. Un sinfín de camellos te cubrirá, jóvenes dromedarios de Madián y Efá. Todos ellos vienen de Shabá, trayendo oro e incienso y pregonando alabanzas de Yahvé. Esto se cumple, tiene realidad, ¿no? ¿Verdad? En este relato de San Mateo, que no es un relato histórico propiamente hablando, es lo que se llama
¿no? Según el lenguaje de los exégetas, de los intérpretes bíblicos, tanto judíos como cristianos, católicos y protestantes, un midrash, M-I-D-R-A-S-H, midrash. ¿Qué cosa es un midrash? También es un midrash la matanza de los inocentes. Un midrash es un comentario que se encuentra en la Biblia sobre otro texto bíblico. Sobre otro texto bíblico. ¿Cuál es ese otro texto bíblico representado por la venida de estos sabios de Oriente? El texto del libro de los Números. Libro de los Números, capítulo 24, versículo 17. La estrella de Jacob los irá guiando por delante. La matanza de los inocentes nada más se encuentra en el Evangelio de San Mateo. Ningún otro texto antiguo la recoge. Si hubiera sido un hecho histórico, ese gran historiador judeo-romano, Flavio Josefo, que muere hacia el año 100 de la era cristiana, que nos ha dejado libros valiosísimos sobre la costumbre de los judíos, la guerra de los judíos, etc., y que le tenía un odio espantoso a Herodes, al Herodes auténtico, ¿verdad? No lo menciona para nada. Es un midrash sobre qué? Ese capítulo del Éxodo donde el faraón manda matar a todos los varones nacidos de mujeres hebreas para que no se multipliquen y lleguen a conquistar a Egipto. Es la misma cosa, es la misma cosa. Es un midrash, ¿verdad? Y eso que Herodes, el verdadero Herodes, el Herodes que de verdad existió, era un bruto, era capaz de hacer esto. O sea, Herodes mandó a matar a su esposa Mariamé, acusada de infidelidad. Mandó a matar a su cuñado Aristóbulo, ahogándolo en una piscina, pensando que conspiraba. A su suegra Alejandra, también la ahogó en una piscina. No, a sus dos hijos, Aristóbulo y Alejandro se llamaban también. 3 años antes de su muerte los mandó a degollar, sospechosos de conspiración. Y 5 días a su muerte a su tercer hijo. Hay 5 grandes discursos en el Evangelio de San Mateo que son como paralelos, no en contenido, pero en presencia de los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá o la ley judía. En los libros del Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Hay 5 discursos de Jesús. El discurso del Sermón de la Montaña, capítulos 5 a 7. El discurso de la misión de los discípulos, vayan de 2 en 2, capítulo 10. El discurso de las parábolas, capítulo 13. La espiritualidad del reino con la parábola del siervo y misericordia. El tema del perdón es clave en San Mateo, capítulo 18. Y el discurso del final de los tiempos y de Jerusalén, capítulos 24 a 25. Pero el Sermón de la Montaña es como la joya del Evangelio de San Mateo. Problema del Sermón de la Montaña. Se la ha emasculado de su valor, de su sentido, de su pasión profética. Se le ha hecho un texto cómodo de leer, seguro de leer, y no lo es. Se le ha hecho un texto consolador de leer, y no lo es. Si leemos el Sermón de la Montaña tal y como nos lo presentan los exégetas hoy en día, y como lo intencionó el autor de este evangelio, yendo hacia las mismas tradiciones de Jesús, incluyendo la enseñanza del Padre Nuestro, es un texto convulsionante, profético, subversivo. Dijo el gran teólogo y pastor luterano alemán, víctima de la Besania de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer, que en el Sermón de la Montaña tenemos retratada todo el peligro, todo lo extraordinario, todo lo más allá, la radicalidad del reino de Dios, que hace el discipulado peligroso. Se hace eco ahí, ¿no? Más de 3/4 de siglo de las palabras del Papa Francisco, ¿no? Sobre el discipulado misionero. Bonhoeffer murió ahorcado lentamente el 9 de agosto de 1945, 9 de abril de 1945, acusado de conspirar para matar a Hitler, ¿no? Primero, fue un gran teólogo, un hombre de una mentalidad teológica genial, pero se le conoce sobre todo por sus escritos de espiritualidad y mística misionera. El costo del discipulado es uno de sus grandes libros, y así él habla del Sermón de la Montaña. Tiene 3 partes del Sermón de la Montaña: las bienaventuranzas, las antítesis, ustedes oyeron que se les dijo, pero yo les digo, y el Padre Nuestro, y una serie de instrucciones que da Jesús. O sea, el ayuno, la limosna, la oración. Las bienaventuranzas son como las condiciones. Es la predicación de Jesús estableciendo, definiendo cómo será el reino de Dios cuando llegue en su plenitud. Y son cosas perturbadoras. Bienaventurados, ¿quiénes? Los reyes, los ricos, los poderosos, los que saben más. No. Bienaventurados los pobres de espíritu. En San Lucas hay un paralelo que dice los pobres solamente. No hay que mirar mucha contradicción entre los dos,
Para San Mateo el énfasis es en la conversión de corazón que nos hace pobres de verdad. Es decir, yo tengo 50 millones de dólares en el banco, pero mientras yo sea pobre de espíritu estoy bien. Sería totalmente ajeno al sentido del evangelio. Eso no existe. Yo conozco a un empresario, a mí me decían hace muchos años, allá en España, que era el dueño de una compañía naviera que tenía millones y billones de dólares, pero vivía muy humildemente, ¿verdad? Ser un pobre de espíritu. Bueno, yo no soy quien para jugar a ese señor. Yo no lo conocí, he oído hablar de él, ¿no? A lo mejor lo era, pero eso no basta, hermanos. 50 millones de dólares cuando hay 34.500 niños de menos de 18 años que se van a morir de hambre hoy, cada día. 870 millones de personas se vienen a la cama hoy hambrientas. Un 31.3% de la población del mundo vive en lo que se llama en inglés slums. O sea, barrios de estos malos, miserables, ranchitos, que se caracterizan por tener menos del 90% más del 90% no tiene electricidad, más del 78% no tienen agua potable, no, más del 90% tienen que comer de la basura de las calles. Eso es lo que define, según las Naciones Unidas, un slum. Yo tengo 50 millones de dólares, pero soy pobre de espíritu. Por favor, gallo, tigre, bájate de esa mata. Eso no existe. Eso no existe. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Los que lloran ante las injusticias, los que lloran ante el mal en el mundo. Bienaventurados los misericordiosos. Perdón, antes de eso, bienaventurados los humildes. La palabra praeis en griego puede significar humilde, humilde de corazón, el que ha sido humillado, puede tener varios sentidos. Todos ellos coalescen en uno. Tiene relación con una palabra hebrea que usa el profeta Sofonías. Sofonías, capítulo 2, versículo 3. Capítulo 3, versículo 12, ¿verdad? Los anawim, viene del hebreo anau, A-N-A-W, 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 en plural se le añade I-M. Son los humildes, los que dependen totalmente de Dios, son los auténticos pobres de espíritu, porque pueden ser pobres materialmente, pero sobre todo se han entregado totalmente en manos de Cristo, en manos del Señor, y ciertamente en su traducción cristiana, en manos de Jesús. Son aquellos que no andan diciendo, manejando, conduciendo su coche de última hora, que sé yo, que sé cuánto, y yo soy pobre de espíritu. Hay problemas con eso. Eso violenta el sentido radical y profético del Sermón de la Montaña. Por último, fíjense, la primera y la octava, algunos dicen novena, bienaventuranza, tienen la misma recompensa. Bienaventurados los pobres de espíritu, no, porque de ellos es el reino de los cielos. La última, la octava, que probablemente fueron las dos originales, dice, bienaventurados perseguidos por causa de la justicia. La justicia es el orden que Dios quiere para el mundo, para la historia, donde no haya 34.500 niños de menos de 18 años que se mueren de hambre todos los días, porque de ellos es el reino de los cielos. La misma promesa que tiene para los pobres de espíritu. Entonces añade una novena, quizás bienaventuranza. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persiguen, cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de malos. Alegraos y regocijaos. En el texto original, de nuevo, la traducción aquí es un poco tímida, ¿no? Alégrense y salten de gozo. Bailen de gozo. Porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Porque de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Hay un dicho muy antiguo, anterior a Cristo, ¿no? Los griegos ya lo decían, ¿no? Un dicho de sabiduría popular, ¿no? Cuídense cuando todos hablen bien de ustedes. ¿Verdad? Y para un cristiano es peor todavía. Yo decía a mis estudiantes del seminario, si ustedes cuando sean ordenados sacerdotes, eran seminaristas la mayoría de ellos, había algunos laicos también, 8 o 10 años, ¿no?, después de vuestra ordenación sacerdotal, como párrocos auxiliares de parroquia, si todo lo que ustedes oyen del pueblo, después de la misa, decir, ay, padre, qué familia más linda, usted es tremendo, padre. Ustedes están prostituyendo vuestro sacerdocio. Si ustedes no se le han arreglado en vuestras homilías a predicar la radicalidad del evangelio, si ustedes no se le han arreglado para encabronar, aunque sea un miembro de vuestra comunidad, que inclusive le escriba al obispo quejándose de ustedes como sacerdotes, ustedes están prostituyendo vuestra misión sacerdotal, que es predicar el evangelio de Jesús en toda su radicalidad. El Sermón de la Montaña nos habla así, lo manifiesta en las antítesis, 6 antítesis. Se caracteriza por una fórmula común. Ustedes oyeron que se les dijo a vuestros antepasados, pero yo más bien les digo. ¿Quién le dijo qué cosa a vuestros antepasados? Dios a Moisés en el Sinaí. Pero yo más bien les digo, Jesús usa ese yo divino
que se adjudica a Dios cuando le habla a su pueblo en el libro del Levítico, cuando les da instrucciones legales, mandatos legales de cómo celebrar la liturgia del templo, de abstenerse de ciertos pecados, termina diciendo yo el Señor tu Dios o yo el Señor. Pero yo les digo, fíjense, en griego igual que en español, hermanos, tenemos esto si me permiten. Si alguien me pregunta, Sixto, ¿qué vas a hacer esta noche? O mañana por la noche, voy al cine. O yo puedo decirle a alguien, ven a cenar conmigo. Ven, vamos a ver a fulanito que hace tiempo que no lo visitamos. Fíjense, nosotros no decimos usualmente yo voy al cine. No, nosotros vamos a ver a fulanito. O sea, no ponemos el pronombre. En español, usualmente, el lenguaje común, no enfático, decimos eso, ¿no? Mira, les quiero decirte esto. Te digo esto. Yo te digo esto. No, eso es para ocasiones solemnes. Jesús usa eso. Y eso es un atributo de Dios. Es más, en las comunidades judías posteriores, donde los maestros eran los grandes rabinos, ¿no? Instructores de la comunidad, rabino, maestro, ¿no? Así empezaba un rabino, ¿no? A estudiar la ley, a interpretar la ley. Yo les digo esto. Jesús algo así como un rabino, pero más que un rabino. Porque a los rabinos, fíjense, cosa curiosa, los estudiantes de los rabinos escogían a sus maestros. Jesús escoge a sus discípulos. Y los estudiantes de los rabinos llega un momento que se gradúan, por decir así, y se hacen rabinos jóvenes. No, los discípulos de Jesús nunca se gradúan. Ya me gradué, Jesús. Ya dejo de ser discípulo misionero, ¿verdad? Ya he hecho todo, hasta luego. Voy a probar a los budistas, a lo mejor a los musulmanes. No. Una vez discípulos, y somos discípulos desde el momento en que nos bautizamos, somos discípulos para siempre. Y un tercer punto, que centra todo el sermón de la montaña, el evangelio, es la oración dominical, el Padre Nuestro. ¡Ah, hermanos, qué gloria hablar de esto! Fue una oración, curiosamente, que se remonta al mismo Jesús. Es la oración de Jesús. No una oración que escribió el evangelista y puso en boca de Jesús. Pero Jesús se hace eco de oraciones judías. El Padre Nuestro probablemente se promulgó por primera vez en la lengua aramea. ¿Qué cosa es la lengua aramea? Era la lengua común probablemente en Palestina en esa época. La lengua hebrea se había quedado como una lengua para el culto de las grandes fiestas judías. La Pascua, los tabernáculos, el Pentecostés judío. El hebreo se había quedado como lengua cultural. El arameo era probablemente la lengua más común. Es la lengua que hablaría Jesús. Es prima hermana del hebreo. Por ejemplo, para decir hijo de Adán, en hebreo se dice Ben Adamá. En arameo, Barnachá. Ben, no solamente griego, sino hebreo, arameo. Bien, seguimos para adelante. Jesús empieza diciendo, cuando ustedes oren, o sea, no está hablando de él, cuando ustedes oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Si Jesús lo enseñó en arameo, fíjense, en hebreo y arameo había varias palabras que se usan 22 veces en el Antiguo Testamento. La palabra Padre, diferente sentido. La palabra Abí, A-B-B-I, es mi Padre, el Padre de nosotros. La palabra Abba con una sola vez era Padre en sentido general. Pero estaba la palabra Abba con 2 veces. Padre mío, papá. Mi querido padre, era un término afectuoso que usaban los niños con sus padres, pero que a un sentido religioso en las oraciones judías nunca se usaba de Dios. Pues hay algunos textos que parecen decir que sí, pero en realidad Jesús está enseñando algo revolucionario. Cuando ustedes oren así, digan Abba, o sea, Padre nuestro, que estás en el cielo, o sea, que tienes la historia delante de ti. Que tu nombre sea santificado. La santificación del nombre de Dios está por todas partes en el Antiguo Testamento. ¿Quién santifica el nombre de Dios? Una forma teológica de entenderlo es Dios mismo. Se santifica. Pero en el sentido, el contexto de Mateo somos nosotros. Santificamos el nombre de Dios ¿cómo? Con ese compromiso escatológico, vulnerable, riesgoso, peligroso, subversivo, gozoso y liberador con el evangelio. Así santificamos el nombre de Dios. Que venga tu reino. El reino anunciado en las bienaventuranzas, en las antítesis. Ustedes oyeron que se les dijo, pero yo les digo. Aquí hay algo nuevo. Aquí hay algo nuevo. Esas antítesis, by the way, por cierto, perdónenme el americanismo introducido aquí. Por cierto, capítulo 5, versículos 43 y 48 se unen a la primera antítesis del capítulo 5, versículo 21. Amen a vuestros enemigos. Es el pináculo moral y ético de todo el evangelio, de todo el Nuevo Testamento. En San Lucas se especifica más, en el capítulo 6, versículos 27 a 28. Amen a vuestros enemigos, háganle bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por aquellos que los abusan.
En San Mateo está un poco recortado, pero más o menos igual, ¿verdad? ¿Y quiénes son los enemigos? Fíjense, no solamente son aquellos que nos odian. Jesús no mutila, ni acomoda, ni suaviza. Los enemigos son los enemigos, la gente cruel, la gente que nos quiere matar y torturar. Ámenlos a ellos, porque muchos de esos enemigos, si traducimos esto en el ámbito social, son también los perseguidos, los humillados. Hay que amarlos a ellos también. Amen a sus enemigos. Pero en la oración del Padre Nuestro eso va a entrar también a colación. Que venga tu reino. ¿Qué reino? El de la bienaventuranza. Donde los bienaventurados y felices es otra palabra de traducir la palabra griega makarioi, de bienaventurados, felices. Son los pobres de espíritu, los que lloran, los hambrientos de sed y justicia, los misericordiosos, los mansos, o sea, los humildes, los desposeídos por intuición, desposeídos. Salmo 37, los desposeídos. Los que son perseguidos por la justicia son los felices. Es el reino que va a llegar a su consumación, ¿verdad? Que se haga tu voluntad. La voluntad de Dios es curiosa, hermanos. Eso lo veremos en el próximo segmento cuando hablemos del desarrollo de la doctrina sobre Jesús en la iglesia antigua, en los concilios. Jesús en Getsemaní, ¿qué le dice al Padre? Jesús está aterrorizado, siente miedo de verdad, la peor agonía que siente Jesús, con la excepción quizás de la cruz, donde San Mateo y San Marcos ponen en su boca el comienzo del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús agoniza en el huerto. De verdad, no está jugando, simulando su agonía. Padre, Abba. ¿Cómo sabemos que dijo Abba si el texto está en griego? San Marcos retiene el texto arameo. En Marcos 14, capítulo 14, versículo 36, él pone directamente Abba, que quiere decir padre. O sea, él aclara. Él está escribiendo a romanos cristianos, muchos de los cuales son paganos y que no saben ni hebreo ni arameo. Saben nada más latín y griego a lo mejor. Le dice Abba, que significa padre. Si es posible que pase de mí este cáliz, pero no mi voluntad sino la tuya. Ningún otro evangelio tiene la palabra Abba explícitamente mencionada. Aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. En Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 6, y en un texto paralelo parecido en Romanos capítulo 8, versículo 15. Por el Espíritu Santo somos hechos hijos adoptivos y tenemos el derecho de decirle a Dios lo que solo Jesucristo por derecho natural le puede decir. Mi querido Padre, papá, Abba. Solamente 3 veces en el Nuevo Testamento se menciona explícitamente. De las 170 veces que se pone en boca de Jesús la expresión el Padre o mi Padre, solamente una aparece con el texto arameo, quizás original. Abba. San Marcos capítulo 14, versículo 36. Eso es revolucionario. ¿Pero por qué? San Marcos le está escribiendo a una comunidad de romanos, gentiles, paganos conversos que quizás no sabrían arameo ni hebreo. Por eso es que tiene que explicar Abba, que significa padre. San Pablo a los Gálatas, del norte de lo que hoy en día es Turquía, Asia Menor, que era una comunidad de origen centroeuropeo, celtas, no eran judíos. Y la carta a los romanos de Pablo dirigida también a la comunidad de los romanos, ¿verdad? Gente que muchos de los cuales no sabrían ni hebreo ni arameo. ¿Por qué? Retienen la expresión porque es la expresión que se usaba en la liturgia, en la celebración del pan y la cena del pan del Señor. La celebración de la cena del Señor se había conservado la memoria de Jesús llamándolo a Dios Abba, papá, mi querido Padre. Y así se quedó en la liturgia antigua. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Entonces el Padre Nuestro, vienen 4 peticiones sobre nosotros. Danos hoy nuestro pan de cada día. Es el pan material. No se está hablando aquí como algunos padres de la iglesia antigua dijeron, el pan espiritual. Eso por acomodación. No, danos hoy el pan, ¿verdad? El pan de cada día. La traducción más correcta debía decir, solo que ya está consagrada la otra. Danos hoy el pan de mañana. Eso es lo que quiere decir el griego original. Jesús en su forma original, en el arameo original. Pero bueno, danos hoy el pan, pero danos hoy. O sea, no danos, ¿verdad?, almacenes llenos de pan, de arroz con frijoles, de malanga frita y todo eso. No. Danos el pan de hoy. Danos hoy el pan de cada día o de mañana. Y entonces viene, ¿verdad? Por cierto, esa es la expresión, ¿verdad?, que usamos con ritmo de salsa para aprender griego. ¿Recuerdan? Danos hoy nuestro pan de cada día. En griego es ton, hemon, ton, epiusium, dos, semen, semerón. Ya va, diría Celia Cruz, pero Celia Cruz no sabía griego, ¿verdad? Entonces viene ese tema clave para San Mateo. El perdón. Perdona nuestras deudas. La palabra deuda es la que aparece en el griego del Nuevo Testamento. Traducimos ofensas para hacerlo más general. Antes el Padre Nuestro se decía cómo está de suyo en el original. Nuestra deuda, el pecado como deuda se usa mucho en el Evangelio de San Mateo, en San Marcos y San Lucas, ¿no? Una deuda. Yo he pecado, yo he roto algo en el universo, tengo una deuda
con ese orden de cosas que Dios quiso establecer. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, parece ser condicional. Como nosotros perdonamos. Es una condición, es curioso. Al final del Padre Nuestro, Jesús va a decir, ¿no? Jesús va a decir lo siguiente. Si me permiten un momentico, ¿no? Que si vosotros ustedes perdonan a los hombres, sus ofensas se les perdonará también. Sí. O también a ustedes los perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará nuestras ofensas. Parece ser como condicional, pero en realidad es al revés. Esto es muy típico de Jesús hablando en el Nuevo Testamento, ¿no? Parece que si todo dependiera de nosotros. No. Tenemos que perdonar porque hemos sido perdonados primeros. Fíjense. La primera parte del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Viene directamente a una oración judía. Fíjense, San Mateo no está inventando el Padre Nuestro a partir de oraciones judías que él le atribuye a Jesús. No, esto es lo que se llama en español una oración jesuática. O sea, le pertenece a Jesús mismo. Jesús es el que toma la tradición de las oraciones judías, ¿verdad? Y la enseña con una nueva oración, la suya. Miren cómo dicen, ¿no? La primera parte del Padre Nuestro está tomada de la oración conclusiva de la sinagoga. En la sinagoga judía se oraba a 3 niveles. La oración introductoria era el escucha Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es Dios, solamente el Señor. Tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Luego seguía una oración llamada la oración de las 18 bendiciones, el Shemone Esre. Luego se invitaba a alguien, como a Jesús lo invita en el capítulo 4 de San Lucas. Usualmente era alguien favorito del pueblo o a un visitante que había nacido en el pueblo, vivido ahí, como Jesús en Nazaret, a que leyera los rollos, los pergaminos de la ley y los profetas, y luego él u otro predicar un sermón, una homilía. De ahí viene nuestra costumbre de las homilías o sermones en nuestras misas. De las lecturas que hacemos, o sea, en nuestras misas, la liturgia de la palabra y la homilía. Al terminar esta homilía, entonces se concluía la liturgia de la sinagoga orando el Kadish. Q o K, se puede deletrear de las dos maneras, A-D-D-I-S-H. Q o K, A-D-D-I-S-H. Jesús toma la primera parte del Padre Nuestro, ¿verdad? La del Kadish, adaptado, repensado por Jesús, que originalmente decía así es como lo oraban los judíos. Ensalzado, engrandecido y santificado sea su gran nombre en el mundo que él por su voluntad creó. Haga prevalecer su reino en vuestras vidas y en los días vuestros y en la vida de toda la casa de Israel, presurosamente y en breve. Y a esto decid, amén. Así terminaba, o por lo menos esa era la esencia de la oración del Kadish. Fíjense la semejanza que tiene con la primera parte del Padre Nuestro. La segunda parte es propiamente Jesús enseñando el mandato supremo, ese precepto principal, como decía el padre de la iglesia Tertuliano, hacia el año 200 de la era cristiana. Eso que es nuevo en la iglesia, dijo el gran padre de la iglesia y mártir Justino, que fue decapitado por su fe en el año 165 de la era cristiana en Roma, ¿no? ¿Qué cosa es lo nuevo en lo cristiano? Perdón del enemigo. El Antiguo Testamento no desconocía el mandato de hacerle bien a los enemigos, ni tampoco la tradición filosófica griega. O sea, no tomar venganza con los enemigos. Eso existía en el judaísmo anterior a Jesús y en la filosofía griega. Lo que no existía, ¿no?, era la forma en que Jesús habla de perdonar, de redimir. Ese es ese verbo griego que sí está que aprenderse. Si se olvida de todas las demás palabras griegas, de todo lo demás griego que yo les he enseñado, no se olviden de esto. El verbo del amor por excelencia, el amor incondicional, apasionado y riesgoso, agapao. El verbo amar y el sustantivo agape. Amar. Se usa en los evangelios de San Juan, se usa 37 veces. Eso yo 29 veces, si se toman los modos individuales. Y en las cartas de Juan se usa 31 veces. ¿No? O sea, la combinación del verbo amar y del sustantivo, ¿no? Amor, agapao el verbo, agape, ¿verdad? O sea, aquí habla de perdonar a vuestros enemigos, de cancelar las deudas.
Pero el contexto vital es aquel del capítulo 5, versículos 38 a 48, o versículos más bien 43 a 48. Amen a sus enemigos. San Lucas se va a decir con la misma palabra, agapao, o sea, es un amor incondicional, vulnerable al enemigo, no al enemigo que se ha arrepentido, no al enemigo que ha venido y se ha postrado de rodillas pidiéndome perdón, aquel que todavía me odia, aquel que todavía es cruel, aquel que todavía me hace daño. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Esos dos textos vienen de oraciones que los niños judíos rezaban antes de acostarse y sus padres rezaban a la mañana siguiente. O sea, y pedían precisamente, ¿no? Pedían precisamente que el Señor los protegiera, ¿no? De todo mal. En la forma judía de articularlo en español decía así: no conduzcas mi pie al poder del pecado, y no me lleves al poder de la culpa, y no al poder de la tentación, y no al poder de la infamia. Jesús resume eso diciendo: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal o del mal. La palabra griega puede significar ambas cosas. O sea, es la oración por excelencia, es la oración que une todos los elementos del sermón de la montaña, las bienaventuranzas, las antítesis. Ustedes oyeron que se les dijo, pero yo les digo, todo lo que está en el sermón de la montaña está unificado por el Padre Nuestro, la gran oración del cristiano. ¿Qué más nos dice la cristología de San Mateo? Es una cristología que cita a los profetas con más abundancia que ningún otro evangelio. Unas 53 o 55 veces hay cita de los profetas, 32 más o menos directas, unas 23 más o menos indirectas. Si digo más o menos es porque en el texto griego es difícil contarlas. Digo, difícil precisar exactamente el sentido como tal. Pero es también el único evangelio en el cual se usa la palabra eclesía, iglesia. Se usa 4 veces. Ningún otro evangelio la usa. San Pablo la usa en sus cartas 43 veces. Más o menos. 45 quizás. En ningún otro evangelio se usa esa palabra griega, eclesía. De ahí viene eclesiástico y esas palabras relacionadas. Literalmente significa, según postulan algunos, no todos, llamar de. El verbo kaleo, llamar de, ectaleo, eclesía, llamar de. Llamar, ¿verdad? Una nueva misión. Puede ser que traduzca, según algunos, ¿no? La palabra hebrea kahal, Q-A-H-A-L, Q-A-H-A-L, que significa la comunidad de los llamados. En hebreo, la voz que llama se llama kol, Q-O-L o K-O-L, Q o K-O-L, la voz que congrega la asamblea, la voz de Cristo que nos congrega, es la iglesia. Es la iglesia. El relato de la resurrección en San Mateo es notable. Es el relato misionero por excelencia. Capítulo 28, versículos 16 a 20. Dice así: por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, lo adoraron, si bien algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Eso recuerda al Padre Nuestro. Venga tu reino. Id pues y haced discípulos a todos los gentiles, todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado propiamente, todo lo que yo les he enseñado. ¿Qué cosa? ¿A qué se refiere Jesús cuando les dice: enséñeles a guardar todo lo que yo les he enseñado? Al Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña es pues el gran manifiesto del discípulo misionero, según nos dice el Papa Francisco. No somos, como Francisco nos recuerda, discípulos y misioneros. Por razón del bautismo, somos discípulos misioneros. Es imposible calificarme a mí mismo de discípulo si no añado también el adjetivo misionero.